qué bendición. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra es Jesucristo. Oiga, hoy es el día, hoy estamos diciendo como hoy es el día de Jesucristo. Podríamos decir también, o sea, todos los días es el día del Señor, pero hoy apartamos como esa fecha para rendir honor, ¿cierto?, a la palabra. Bueno, la palabra que les traigo es la Biblia, un libro inspirado por el Señor. Existen muchos libros, ¿cierto que sí? Y que son interesantes. Yo en mi casa tengo muchos libros muy interesantes, pero me parece que son muy interesantes porque los libros que yo tengo son libros donde su contenido es la palabra de Dios, y eso es lo que los hace interesantes. Y cuando yo era muy jovencita me gustaba, siempre me ha gustado la lectura, me gustaba leer, y yo leía libros de superación personal y todo ese cuento, y sí, era chévere, pero no existe ningún libro que se pueda comparar con la Biblia. Amén, es inigualable, es incomparable. La pastora nos enseñaba ahorita y decía que el libro de la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, ¿cierto? Dice que se sacan 5.000 billones de copias. Eso es poderoso, amén. Todo el mundo tiene una Biblia. Lástima que no todos la aprecian y le dan el valor, ¿cierto?, y el significado que es tener la Biblia en la casa. Es súper importante. Si usted tiene una Biblia en su casa, no la deje en la mesita de noche. Dice el pastor, nos enseñaba el viernes, dice, guárdala en medio de tu corazón, o sea, llévela a su vida, amén. Llevemos la palabra a nuestra vida. Entonces les decía que la Biblia es un libro sin comparación. La Biblia es el único libro que contiene vida. ¡Guau! Por eso cuando nosotros abrimos la Biblia, no estamos abriendo cualquier libro. Es un libro que tiene en su contenido, encontramos vida. Amén. En Juan 6:63, Jesús dijo, vamos a mirar qué dijo Jesús. Él dijo en la parte B del versículo, mis palabras son espíritu y son vida. Qué maravilloso, ¿cierto? Recuerde que la palabra es Jesús, ¿cierto? Jesús es la palabra. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Hay un espíritu de vida en la palabra, que cuando usted toma la palabra y empieza a estudiarla, empieza a meditarla, empieza a imaginarla, empieza a declararla, ese espíritu de vida se le empieza a mover a usted dentro. Amén. Y usted empieza a recibir vida. Yo muchas veces, me pasaba mucho más reciente, que yo no conocía nada de Dios, y yo podía como sentir cómo la vida de Dios, de la palabra de Dios, me tomaba y sanaba todas las cosas que habían en mí, amén, y me iba transformando. Y así cada vez que nosotros, que lo hago, yo puedo sentir cómo la palabra de Dios me imparte vida, amén. Si usted no ha experimentado eso, decídase hoy, voy a buscar la palabra de Dios. Amén, y me voy a poner a estudiarla y me voy a dedicar a meditarla hasta que yo pueda sentir esa vida. Amén, usted pueda percibirla. Es real, mi hermano. Amén. Y Primera de Corintios 15:45. Vamos a mirar ahí este versículo, nos lo enseñaba el pastor el domingo. El viernes que tuvimos una evaluación. Los que no vinieron se la perdieron, estuvo buenísima. Todos nos rajamos. Aquí el chavo decía, póngale 0. Menos mal que no estaba el chavo. No, pero en algunas cositas ahí
pasamos así como dicen en mi tierra, dejando los pelos en la cerca. 15:40 dice, se siembra, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Entonces, ¿quién era el primer hombre? Adán. ¿Qué era él? Alma viviente, ¿cierto? Dice, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús, ¿cierto? Y él es espíritu vivificante. Por eso Juan 6:63 Jesús está diciendo, la palabra que yo les estoy diciendo es espíritu y es vida, porque es Jesús, un espíritu vivificante. Amén, la palabra es Jesús. Cuando usted pasa tiempo en la palabra, usted está pasando tiempo con Jesús. Amén. Y eso se va a notar. ¿Ve? ¿Se acuerda que yo la vez pasada les decía que la señora donde yo trabajaba me decía, dime con quién andas y te diré quién eres? Cuando me vio por ahí mal juntada y me dijo, no, deje esa amistad porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si usted pasa tiempo con Jesús se le va a notar, amén. La gente lo va a notar, usted va a cualquier parte y la gente le va a decir, va a saber que usted es cristiano sin que usted se lo haya dicho por su forma de hablar. ¿Se acuerda cuando Pedro negó a Jesús? Y le decían, pero es que él habla parecido, él es, nosotros sabemos que él es por la forma como habla. Entonces dijo Pedro, pues para que no me reconozcan, si es por eso, entonces empezó a hablar groserías. Tremendo, ¿no? Pero Pedro hablaba como Jesús, porque ¿con quién se la pasaba él? Con Jesús. Ya tenía como esa forma, es más, la gente se copia hasta la ropa. Usted ve un grupito, en Pamplona estábamos en el parque y yo miraba a los jóvenes, porque allá hay muchísimos jóvenes estudiantes, muchísimos. Allá usted ve de todo, de todo, de todo. Y había 3 jovencitos y los 3 tenían los pantalones acá en las rodillas. Entonces, ¿sí ve? Porque hasta las ropas se la copian. Los 3 tenían un peinado raro y de colores. Parecían papagayos, así, todo. Un plumero así. Entonces, yo miraba, yo decía, claro, uno siempre se parece al que se junta. Es más, yo con las amigas mías, que eran mis primas, que fueron mis amigas cuando en mi juventud y sin Cristo, nos íbamos a comprar la ropa juntas para comprar igual. Ay, sí, para que nos veamos igual. Y un día nos compramos un gorro igual y nos fuimos para la fiesta allá y todo el mundo era mirándonos. Así usted haga el oso, no le importa porque usted quiere parecer a su compinche, ¿cierto? Así que si nosotros nos queremos parecer a Jesús, tenemos que pasar tiempo con Él. Amén. Y a usted no le va a importar que donde usted vaya lo reconozcan por eso, porque usted se parece con quien se junta, ¿cierto? Y qué hermoso que nos reconozcan porque nosotros nos parecemos a Jesús. ¡Guau! Eso es poderoso, ¿cierto? Mire, Jesús le dijo a la mujer samaritana, y eso está en Juan 4:13. Juan 4:13. Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Jesús se encontró con la mujer samaritana y ella estaba sacando agua de un pozo, un pozo normal, natural, y él le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí si los judíos y los samaritanos no se llevan? Entonces él le dice, si tú supieras quién es el que te pide. Además ella lo reta y le dice, porque se me olvidó eso, le dice, ¿cómo me va? Cuando él le dice, si tú supieras quién es el que te pide, tú le darías y yo te daría agua. Yo tengo un agua que darte, le dice él, no, yo estoy parafraseando. Entonces ella le dice, ¿cómo me vas a dar agua si ni siquiera tienes con qué sacarla?
En otras palabras, le estaba diciendo, si tú quisieras darme agua a mí, te tocaría buscarme prestado el cántaro, ¿cierto? Pero Jesús le estaba hablando de ella, de un agua, y yo anoche me acosté con esta palabra, no podía dormir, meditando en esta palabra me distraje, sí, y fui perdiendo como el sueño. Y ahí Dios me demostraba que hay dos pozos, ¿cierto? Un pozo natural y el pozo espiritual que es Jesucristo. Él le estaba diciendo, yo te voy a dar, yo soy un pozo. Y el agua que yo te puedo dar es un agua que te va a dar vida. Porque es un agua que salta para vida eterna. ¡Qué maravilloso! Y mire, y yo meditaba en esto y decía, con razón, y le dice, él le dice, si tú tomas del agua que yo te voy a dar, de mi manantial, de esa agua de vida, nunca más tendrás sed. ¡Wow! Y usted sabe, sigue la conversación y más adelante él le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Y así hay un montón de gente con sed en su sed espiritual. Ella pensaba que Jesús le estaba hablando de la sed natural que nosotros sentimos. Y Jesús le estaba hablando en palabras espirituales. Y hay gente con sed espiritual tratando de calmar esa sed con cualquier cosa. Y esta mujer creía y estaba tratando de calmar esa sed consiguiendo maridos. ¿Ve? Y unos van y quieren calmar esa sed de la falta de Jesucristo, que es la vida, que es la fuente de agua viva, en drogas, en cuántas cosas. Yo cuando era una jovencita, calmaba esa sed en los bailes. Todas las parrandas yo las quería. Sí, sonaba un pote y ya yo estaba bailando. Terrible, desobedecía a mi mamá para estar allá porque yo tenía una sed en mi interior que yo creía que la podía saciar en esas fiestas por allá, ¿cierto? Con mis enamorados. De pronto sí, eso me daba un fresquito, esas fiestas, pero eso es momentáneo. Pero Jesús le estaba diciendo a esta mujer, el agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. Amén. Y cuando yo pude experimentar a Jesucristo en mi vida, o sea, cuando yo recibí a Jesús y empecé a crecer en Él, empecé a pasar tiempo con Él, a mí se me quitó la sed. Y yo puedo pasar por un bailadero de esos, a mí nada de eso me afecta, me avergüenza eso, o sea, a veces pienso, ¿cómo pude estar yo deleitándome tanto en estas cosas que son tan feas? Ahora me parecen desagradables. Amén. Para la gloria de Dios lo digo. Amén. Entonces miren lo maravilloso, porque un día tomé del agua que Jesús me dio. Gloria a Dios. Entonces Jesús es un pozo de agua viva. Y cuando Jesús le estaba diciendo aquí, el agua que yo te voy a dar es la palabra. ¿Sí? Cuando usted encuentra agua es la palabra. O sea, le dice, la palabra que yo te voy a dar te va a quitar esa sed. Amén. Gloria al Señor. Jesús literalmente le pidió agua, o sea, tenía sed, le pidió agua para tomar, él tenía sed natural. Y como ella le dijo que no, le dijo, yo te puedo dar un agua mejor, ¿cierto? Entonces, Jesús es la fuente de agua viva, o sea, la palabra del Señor es una fuente de agua viva. Y la pregunta que viene es, ¿cómo tiene usted esa fuente? ¿Qué tal está esa fuente? Hace unos años mi esposo trabajaba en obras públicas y íbamos por allá para Herrán, pasamos por unas carreteras que son alternas y son trochas, pero están chévere para pasar, y habían muchos cañitos, cascadas que cruzaban la carretera. Y esta semana mi esposo y yo tuvimos que venirnos de Pamplona por ahí porque había paro. Entonces ya nos cansamos de esperar que pasara el paro, y el jueves en la mañana nos vinimos y pasamos por Chinácota,
Ragombalia, Palo Gordo y salimos a Villa del Rosario y volví a pasar con mi esposo como antes por esas cascadas y están secas. ¡Qué pesar! Mi esposo me dice, ay, mira, ¿te acordás que por acá pasaba el agua? Y yo, sí, están secas esas fuentes. Y muchas personas estamos en Cristo Jesús, tenemos la palabra y estamos secas como esas fuentes. ¿Ve? Entonces, ¿cómo está esa fuente? Es muy fácil llenarla, usted la tiene a la mano. Gracias a Martín Lutero. Amén. Tenemos la Biblia. Es un privilegio que nosotros tenemos para llenar esa fuente. El pastor nos enseña, en los tiempos buenos, nuestra boca pone palabra en nuestro interior, nuestro depósito dentro de nosotros, para que en los malos momentos, en las circunstancias difíciles, entonces nuestro corazón, nuestro interior, ponga palabra en nuestra boca. Eso es poderoso. Y lo que el pastor está diciendo es tenga un pozo, ¿cierto? Tenga un pozo para que usted pueda ir y tomar agua. Amén. ¿Cuántos están siendo edificados hoy? Yo creo que es hora, mi hermano, es hora de que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, le demos importancia a la palabra y que nuestros depósitos estén llenos. El pastor nos decía el viernes, sépase al menos un versículo para cada circunstancia de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a traducir mejor. Que usted se debe saber un versículo por si alguna vez viene a tocar la puerta la enfermedad, usted debe saberse al menos un versículo con el que usted pueda atacar eso. Amén. Amén. Lo mismo para la economía. Lo mismo cuando usted de pronto se siente débil. ¿Qué dice la palabra? Diga el débil. ¿Sí ve? Ahí está, facilito. Usted, ay, que me siento, no sé qué, no se sienta. Amén. Viva, crea. Diga el débil, fuerte soy. Entonces empieza a decir, yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Una frase muy común en los hombres es que somos muy débiles en cuanto a las mujeres. Pero si todo el tiempo está confesando eso, pues imagínense. ¿Cierto? Pero si un caballero que tiene su esposa o que es soltero también, porque los solteros también son débiles según ellos, dice yo soy fuerte, yo soy valiente, yo tengo una esposa que la respeto y que la amo. Amén. Precioso. No son débiles. Y a nosotros dicen que somos débiles en fuerza, pero yo tampoco me creo eso. Porque la palabra de Dios dice que yo soy fuerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo está ese pozo? ¿Cómo está esa fuente? La palabra de Dios debe ser el primer lugar donde nosotros acudimos cada vez que tenemos un problema, una dificultad. Cada vez que nosotros nos queremos deleitar, también gozar, es la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a ir. Amén. Para que de la palabra de Dios podamos tomar el consejo, la guía, la dirección de cómo debemos tratar con ese problema. Amén. El Salmo, creo que 112, dice que el justo gobierna bien sus asuntos. ¿Y por qué los gobierna bien? Porque los gobierna conforme a la palabra. Usted no va a gobernar bien sus asuntos si está en su propio entendimiento. Si es sabio en su propio entendimiento, no, yo lo puedo solucionar. Y a veces lo que hacemos es empeorar, ¿cierto? Con nuestra manera de ser, empeoramos las cosas. Entonces, ¿cómo está su fuente? Eso es cierto, diga, hasta hoy estaba así como poquita, pero la voy a llenar. Amén, diga, yo la voy a llenar. Wow, eso es fácil llenarla.
Segunda de Timoteo 3:16, vamos allí. Segunda de Timoteo 3:16. Vea, me pasé. Estoy nerviosa. Segunda de Timoteo 3:16. Se me fueron pegadas Romanos y Corintios. Segunda de Timoteo. Aquí está segunda. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces mire que dice que toda la escritura, me gusta esto porque anoche, estos días estudiando la palabra, estudiando este versículo, caí en cuenta que yo he dicho mal este versículo, porque yo decía toda la escritura, fue inspirada por Dios, pero ahí dice que es, eso está en tiempo presente, amén, es tiempo presente, dice que es inspirada por Dios, y este versículo se lo debería saber toda la iglesia. Yo le voy a decir por qué. Porque a veces cuando uno le va a hablar a alguien de Jesucristo o de la palabra, o le va a dar un consejo basándose en la palabra, dice, ay, pero yo no creo en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombres. ¿Ve? ¿Y cómo usted le tumba ese argumento a las personas? Mire, aquí lo tiene. Y usted le dice, no, señor, y lo lleva acá y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y tengo otro versículo que es segunda de Pedro 1:20 y 21. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Mira lo que dice, poderoso, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, poderoso esto, ¿cierto? Entonces usted tiene que aprenderse estos versículos para ponerlos en práctica en nuestra vida y para poder nosotros, porque más abajito de estos versículos vamos a mirar, dice que es útil para corregir, ¿cierto? Entonces, si usted se sabe este versículo, usted lo va a poder ayudar a las personas para que entiendan que la palabra de Dios sí fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Amén. Juan, estamos en 2 de Timoteo 3:16, ¿cierto? Bueno, volvamos a 2 de Timoteo 3:16. Volvamos ahí. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada. Y yo buscaba la palabra inspirada y bueno, no encontré como algo muy claro, pero lo que entendí así es como el sentir, ¿sí?, de alguien. Usted sabe que la gente que saca canciones, entonces se inspira en una flor, bueno, los más sanos, algunos en la belleza de la mujer, ¿cierto? Y imagínense los que se inspiran en el ex porque lo dejaron, entonces salen las canciones de despecho, ¿cierto? Se inspiraron. Y el reggaetón se inspiran en todas las vulgaridades. ¿Sí ven por qué tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, la música que escuchamos? Porque ¿en qué está inspirado ese fulanito de tal cuando saca semejantes barbaridades en esas canciones? ¿Ve? Entonces, la inspiración es eso, es el sentir de alguien que empieza como a meditar. Entonces, es el sentir de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros, la palabra de Dios, ¿cierto? Es la voluntad de Dios para nuestra vida.
Amén. Dice, útil para enseñar. Mira, ahí está la palabra clave, útil. No hemos entendido como iglesia que la palabra de Dios es útil y por eso la dejamos allá en la mesita de noche, que agarre polvo ahí. Y cada 8 días le quitamos el polvo y nos la metemos debajo del brazo y para la iglesia otra vez. Amén. ¿Qué utilidad le está dando usted a la palabra? ¿Qué utilidad le estamos dando a la palabra? Usted sabe que la cuchara es útil para comer y todos los días y cada ratico estamos, ¿cierto? Y si la palabra de Dios es alimento para nosotros, deberíamos utilizarla tanto como utilizamos la cuchara. Amén. El celular es útil, se nos volvió algo, Dios mío. Uno se va por allá para la calle y se le queda el celular en la casa y usted quedó listo, porque para completar ya ni los números de celular de la familia no los sabemos porque los tenemos aquí. Yo me voy para la calle y si no llevo el celular no puedo llamar, el único número que yo me sé es el de mi esposo, de resto nadie más. ¿Cierto? Y con el celular es tan útil que nosotros acortamos distancias, ganamos tiempo. A mí me parece que es muy útil. Depende de la utilidad que le demos. Hay gente que lo utiliza para perderse, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios es útil. Diga, la palabra de Dios es útil. La voy a utilizar. Ah, y cuando viene la enfermedad, entonces usted dice, la palabra de Dios es útil. También sirve, porque dice que es medicina para nuestros huesos. Ah, entonces ¿qué utilidad le ocurre para la droguería? Corremos. Yo me uno. Corremos. Ay, esta mañana amanecí con dolor de garganta. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue una pastilla. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda, nos hace acordar, amén. Y de una vez empecé a reprender esa enfermedad. Y a mí no me vas a tocar, a mí no me vas a dañar, yo no me voy a tirar en una cama con gripa. En el nombre de Jesús te vas, me sueltas, nada tienes en mí. Porque la palabra de Dios es útil. Amén. Utilícela, hermano. Amén. Utilicémosla para la economía, para instruir a nuestros hijos. Es útil, yo le doy fe de eso. Yo le doy fe de cómo es de poderosa la palabra para instruir nuestros niños. Poderosísima. Cuando usted cría un hijo y lo que usted lo llena es de la palabra de Dios, usted nunca va a tener un sufrimiento de que su hijo va a estar por allá buscando lo que no debe. Usted va a tener un hijo correcto, un hijo temeroso de Dios. Hace poco me alegraba tanto con mi hija Daniela porque ella entró a estudiar Derecho y en esas carreras hay muchos profesores que son, les gusta, no creen en Dios, ¿sí? Y empiezan como a manipular a los jóvenes y hacerlos pensar igual que ellos y cosas que no son de Dios les enseñan. Yo le dije, hija, tenga cuidado porque allá de pronto ellos la van a querer enseñar cosas que no son de Dios. O teorías y fábulas de que Dios no existe y que mire que es así, que mire. Dijo, mamá, no se preocupe por mí. Que cuando uno ha tenido ella lo dijo de otra manera, pero una experiencia con Dios, eso nadie se lo quita a uno. Nada que a mí me digan me va a quitar lo que yo he vivido con el Señor. Yo, wow, eso era lo que yo quería oír. Dígame usted, ¿puedo estar yo tranquila? Feliz. Gloria al Señor. ¿Ve? Yo no me preocupo, allá le pueden decir todas las mentiras, porque ya nosotros con el Señor le salimos adelante al diablo. Amén. Usted tiene que ir muchos pasos adelante que Satanás. Porque si usted no va pasos adelante que el diablo, en su casa, en su familia, con sus hijos, con su esposo, el diablo va a estar ahí presente, él sí va a estar pendiente que su familia caiga, que su familia sufra y sea destruida. Pero nosotros tenemos que salir adelante. Miren lo que pasó hace poco con una niña que fue noticia, cómo un hombre usado por el diablo, la engañó diciéndole, venga, tenía una veterinaria y la niña tenía un perrito.
Y venga que le voy a regalar accesorios para el perro. Entre para regalárselos. Y la encerró, la violó, hizo de todo. Que el Señor, reprendemos al diablo. Amén. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros como papás nos quedamos botados. El diablo, él maquina todo y nosotros dormidos. Yo le enseñé a mis hijas, cuando las mandaba a la tienda y yo las miraba de la puerta y le decía, nunca usted se va a entrar del mostrador para allá. Que venga, que le voy a dar, que le tengo un mercado, que venga para que mire el perrito, que parió la perrita, venga. Nada. Usted no entra. Usted le dice, sí, voy a ir por mi mamá para que entre conmigo. Yo les decía, cuando me tocaba, muy pocas veces lo hice, dejarlas solas en la casa, les decía, así tumben la puerta. Usted no abre la puerta. Amén. Porque la gente que viene aquí viene por mí. ¿Para qué quieren ellos niños? Usted no abre. Y un día un amigo mío, yo no estaba y tocó y nada. Y cuando yo iba subiendo, llegando a la casa, él iba, ya se había dado por vencido. Y me dice, ay Mechi, te venía buscando. Y toqué y nada. Yo sí pensé que no estabas. Y yo le dije, bueno, vamos. Y cuando yo entro y él ve las niñas, ellas allá viendo televisión, viendo muñecos. Dice, ay, las niñas estaban aquí y no me abrieron. Yo les enseñé que así se tumben la puerta y usted hágase la que no oye. Porque aquí, ¿quién va a buscar? ¿Para qué quieren a mis hijas? O sea, ¿para qué van a recibir ellas visitas? Son unas niñas. Y vaya adelante. Amén, adelántesele al diablo. Amén. A veces nos suceden cosas porque nosotros no tenemos, vea. Amén. Prevenga a sus hijos, enséñeles. Amén. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino que aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Cierto? Entonces, mire cómo es de útil la palabra de Dios. ¿Cierto? Dice, para redarguir. Redarguir significa reprochar, corregir o hacer que alguien reconozca su error. Y a mí me gustó como lo hizo Jesús un día cuando le trajeron a la mujer adúltera. Y le decían, mira Jesús, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio y la ley dice que tenemos que apedrearla. Y Jesús les dijo, después que se cansó de oírlo porque él se hacía como el sordo, dice la palabra que Jesús levantó la cara y les dijo, bueno pues, por acá lo tengo, me gusta, voy a decirlo como lo dice ahí. Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ve? Les dijo una palabra poderosa. Y todo el mundo se fue. Y después le pregunto, ¿y dónde están los que te acusaban? Dice, ay, se fueron, Señor. Tremendo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es útil para redarguir. Por eso tenemos que sabérnosla, porque alguien dice algo y está equivocado y usted le sale con la palabra y ¿quién va a refutar eso? ¿Cierto? Nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Dice, para instruir en justicia. Para instruir en justicia es que nosotros seamos instruidos en la palabra de Dios y estemos capacitados, preparados completamente para hacer la obra de Dios. Algunos tienen llamado al pastorado, no todos. Pero todos podemos predicar la palabra de Dios y enseñarla, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es útil para todas estas cosas, para que nosotros seamos instruidos, ¿cierto? Instruidos, para instruir a otros. Ahí cuando decía que útil para enseñar, es útil porque me enseña a mí, pero útil porque yo se la puedo enseñar a otro. ¿Sí ven la utilidad de la palabra de Dios? ¿Cierto? Entonces, la palabra de Dios es tan maravillosa. El Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, tu palabra alumbra mi camino. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros como iglesia, como hijos de Dios? El camino es la vida, mi hermano. Vivir esta vida sin luz, sin la luz de la palabra. Entonces no podemos, mi hermano, tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue dada para que nosotros conozcamos a Dios, amén, para darnos vida. La palabra de Dios nos guía a salvación,
La palabra de Dios nos muestra el pecado, pero la palabra de Dios también nos dice cómo podemos nosotros solucionar el problema del pecado, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña quién es Él, nos revela el amor de Dios. Amén. Nos ofrece perdón. ¿Cuántos han recibido perdón? Nos hace libres. ¿Cuántos son libres? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, en modo de conclusión, eso era lo que yo le quería decir. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios es un pozo de agua viva para nosotros, mi hermano. Entonces, póngase de pie, mi hermano, y vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que esta palabra